Hola, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Bueno, nos vamos acercando al final del curso de terapia intensiva para enfermería. Esta es la clase 1 de la unidad 5 y quedan 3 clases más. Hay una que no tenía tema, podríamos llegar a hacerla como repaso o no darla y ya, bueno, ir preparando la idea del examen final, ¿sí? Así que, bueno, eso después lo vamos a ir viendo si meto algún tema extra, alguno que se pueda llegar a repasar o en su defecto no dar esa clase y ya hacer 2 semanas más para el examen final integrado, ¿sí? En breve también voy a estar publicando, si puedo mañana, ya el examen de la unidad 4 que también está pendiente, pero bueno, la idea sería hacerlo mañana, ¿sí? Así que bueno, continuamos con la clase. La clase de hoy es trasplante de órganos. Mi nombre es Miguel Ángel Peñarrocha y soy profesor en enfermería. Este es el tercer curso que estamos dando dentro de la institución que se llama Instituto MAP. Acuérdense que tenemos aval de Instituto Ferrer y la Comisión Psicosocial Latinoamericana, quienes otorgan la certificación al final del curso después de rendir un examen, ¿sí? Un examen final integrador. Aquellos que estén aprobados, bueno, recibirían el certificado. Si hay alguien que, bueno, que esté viendo el video y quiera hacer este curso en algún momento, están invitados, se pueden comunicar conmigo. eh, en principio, bueno, me pueden buscar por las redes sociales como Miguel Ángel Peñarrocha, me van a encontrar en Facebook o en Instagram también, o Instituto también como Instituto MAP, ¿sí? En algún momento, bueno, quizás podría publicar también mi Facebook y estas cuestiones, pero lo voy a hacer más adelante, ¿sí? Ahora continuamos con la clase. La de hoy es trasplante de órganos. En principio, bueno, definir un poco, ¿no? El trasplante de órganos es un procedimiento quirúrgico que reemplaza un órgano enfermo eh, o dañado por uno sano de un donante. Este donante puede ser cadavérico o un donante relacionado vivo, dependiendo del órgano, ¿no? El órgano puede provenir de una persona viva o una persona fallecida. Bien, donación de órganos. En Argentina, la donación de órganos es un acto solidario que salva vidas en Argentina y en el mundo, ¿no? Pero bueno, ahí estamos hablando como el 30 de mayo, el Día Nacional del Trasplante de Órganos, ¿sí? El Instituto Nacional, que es el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante, es el INCUCAI, impulsa, normatiza y coordina la donación y el trasplante de órganos dentro del país. El INCUCAI, ¿sí? Como institución. Hay una ley, que es la ley Justina. Después también hay un PDF que les voy a compartir donde habla de esta ley, pero se los voy a compartir ya en el Classroom, ¿sí? Es una ley aprobada en el año 2018 que establece la presunción del consentimiento para la donación de órganos. Es decir, que se considera que toda persona mayor de 18 años es donante, a menos que haya expresado su oposición. O sea, toda persona mayor de 18 años que no haya dicho nada al respecto en cuanto a negativa, se presume que es donante, salvo que haya dicho, no, yo no quiero ser donante. Esta es la ley Justina, no sé si lo estoy pronunciando bien o Justina, pero bueno, Justina a partir del año 2018 que fue aprobada. A tener en cuenta la muerte cerebral. La muerte cerebral es la pérdida irreversible de la función del cerebro, incluyendo el tronco encefálico. Acá un poco un gráfico, una imagen como para que lo comprendamos mejor, ¿sí? El tronco del encéfalo, tenemos acá arriba el mesencéfalo, el puente y el bulbo. Entonces el tronco todo junto es el tronco del encéfalo. Muerte cerebral, un trasplante de órganos es un procedimiento quirúrgico que reemplaza un órgano enfermo o dañado por uno sano de un donante. Ya esto lo habíamos dicho a principios de la clase en los primeros PowerPoint. En el caso de un trasplante de órganos de un donante fallecido, este debe haber sido declarado con muerte cerebral. La muerte cerebral permite que los órganos del donante puedan ser utilizados para trasplantes, ya que aún están funcionando y pueden ser
extraídos para ser implantados en otra persona que los esté necesitando. Pero bueno, tiene que constatarse la muerte cerebral, es lo primero. ¿Cómo se diagnostica la muerte cerebral? Bueno, en principio se basa en una pérdida irreversible de todas las funciones de este, es decir, del cerebro, ¿no? Incluyendo el tronco encefálico. Se confirma mediante distintas pruebas clínicas, neurofisiológicas, entre ellas, bueno, la ausencia de respuesta a estímulos, falta de respiración espontánea, ¿no? Porque en realidad el paciente está respirando con asistencia respiratoria mecánica, y la ausencia de actividad elástica cerebral. Eso se detecta a través del electroencefalograma. El diagnóstico debe ser realizado por un equipo médico especializado y se considera equivalente a la muerte de la persona, aunque el resto de las funciones estén correctas, estén cumpliéndose adecuadamente, por lo menos para el mantenimiento de los órganos. eh, bueno, se declara la muerte cerebral, pero está funcionando el resto del cuerpo, pero no el cerebro, es decir, que no tiene recuperación eh, para volver a estados de vida óptimos y de funcionalidad óptima. Por lo tanto, estaríamos declarando la muerte cerebral y la posibilidad de que la persona sea donante, ¿sí? Bien, fisiología de la muerte cerebral. Tenemos que tener en cuenta estos puntos: la lesión cerebral, hipoxia, excitotoxicidad y la inflamación. Ahora vamos a ir viendo una por una. Lesión cerebral masiva. La muerte cerebral es causada por una lesión cerebral grave e irreversible, como puede ser un derrame cerebral, un traumatismo cráneoencefálico severo o incluso una infección cerebral. Todo esto puede producir muerte cerebral. Hipoxia, la falta de oxígeno al cerebro, es una de las principales causas de muerte cerebral. Esto puede ocurrir debido a una interrupción del flujo de sangre al cerebro, como en el caso de un derrame cerebral, o por una disminución de la oxigenación en la sangre, como puede ocurrir en un paro cardíaco, ¿sí? Por eso la importancia de, ante un paro cardiorrespiratorio, realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar, básicas en principio y después avanzadas. Que algo de eso ya fuimos viendo igual en las clases anteriores durante el curso. Excitotoxicidad. La excitotoxicidad se refiere al daño neuronal causado por la liberación excesiva de neurotransmisores, como el glutamato. Esto, bueno, puede dañar el cerebro y provocar la muerte de las neuronas y disfunción cerebral. Inflamación. La inflamación en el cerebro puede contribuir a la muerte. La inflamación puede ser causada por una lesión cerebral, una infección o una respuesta inmune anormal. Consecuencias de la muerte cerebral: pérdida irreversible de todas las funciones cerebrales, muerte del individuo y posibilidad de donación de órganos. O sea, la muerte cerebral va a producir esto, ¿no? Una pérdida irreversible de todas las funciones, incluidas las cerebrales en primera instancia, y por fallar el cerebro, todas las funciones cerebrales, empezarían a haber una muerte de todos los órganos, una falla multiorgánica. Antes de que ocurra eso, manteniendo al paciente con asistencia respiratoria mecánica, administración de líquidos, cuidado de la temperatura, una serie de cuidados que tiene que tener este paciente para que no pierda funcionalidad los distintos órganos y puedan ser compatibles con la vida para ser extraídos, tomados y poder ser donados a otra persona para facilitarle la supervivencia durante mucho más tiempo con mayor funcionalidad. Bueno, muerte del individuo, posibilidad de donación de órganos. Pérdida irreversible de todas las funciones cerebrales es un concepto médico que se refiere a la muerte cerebral, también conocida como muerte encefálica. Es decir, la muerte cerebral también le podemos llamar muerte encefálica, ¿sí? Es un estado en el que el cerebro ha dejado de funcionar totalmente, incluyendo el tronco encefálico. El tronco encefálico es quien controla las funciones vitales como la respiración y la frecuencia cardíaca.
O sea, tanto respiratorio como cardíaco está controlado por el tronco del encéfalo. Al no funcionar, va a tener alteraciones a ese nivel. Implicaciones de la pérdida irreversible de todas las funciones cerebrales. Bueno, ahí tenemos muerte del individuo, posibilidad de donación de órganos y hay algunas diferencias con el coma, que ahora las vamos a ver. Muerte del individuo. La muerte cerebral se considera equivalente a la muerte del individuo, ya que el cerebro no puede controlar ninguna función del cuerpo. ¿Se acuerdan? La respiración y la función cardíaca sobre todo, estas dos, que son vitales para mantener la vitalidad y la buena oxigenación en los distintos órganos. Posibilidad de donación de órganos. Los órganos de una persona con muerte cerebral pueden ser utilizados para trasplante, ya que aún están funcionando. Y le damos también la posibilidad a otra persona que pueda sobrevivir o incluso tener un mejor estilo y calidad de vida, cosa que no tenía previamente porque, bueno, supongamos una persona con insuficiencia renal durante muchos años, tiene que vivir conectada a máquinas, ¿no? Como lo que es la hemodiálisis, y el hecho de lograr un trasplante renal a esta persona le facilitaría el estilo de vida. Diferencias con el coma. El coma es un estado de inconsciencia profunda, pero el cerebro aún puede estar funcionando parcialmente. La muerte cerebral es un estado irreversible en el que el cerebro ha dejado de funcionar completamente. Entonces, el coma, estado de inconsciencia profunda, pero el cerebro sigue funcionando y puede suplir las necesidades básicas para poder respirar, poder que lata adecuadamente el corazón, que funcione adecuadamente el corazón. En cambio, la muerte cerebral ya no estaría funcionando y no se podrían suplir las funciones básicas e independientes para mantener la vida. Diagnóstico de la muerte cerebral se realiza a través del examen físico, el electroencefalograma y la angiografía cerebral. En cuanto al examen físico, se evalúa la ausencia de respuesta a estímulos, la falta de respiración espontánea y la ausencia de reflejos troncoencefálicos. Los reflejos básicos, ¿no? Respuesta a estímulos, por ejemplo, como estímulos dolorosos, la falta de respiración, se desconecta el respirador, a ver si respira el paciente o no. Para eso, bueno, hay que suprimir todo lo que son fármacos hipnóticos, sedantes, ¿no? Para que pueda detectarse si realmente está sin respirar, pero por los fármacos que está recibiendo o no. Electroencefalograma se realiza para confirmar la ausencia de actividad cerebral eléctrica, la actividad eléctrica cerebral. El electroencefalograma mide la actividad eléctrica de las neuronas en el cerebro. En una persona viva, el electrocardiograma muestra patrones de ondas cerebrales característicos. En la muerte cerebral, el electroencefalograma muestra una línea recta, como si fuera la línea de base del monitor electrocardiográfico, pero en este caso por el electroencefalograma, ¿sí? Lo que indica ausencia completa de actividad eléctrica cerebral. Criterios de selección del donante de órganos. En Argentina, la selección de donantes de órganos se rige por criterios estrictos para garantizar la seguridad y la eficacia del trasplante. Estos criterios se basan en la evaluación del estado de salud del donante, la compatibilidad con el receptor y la viabilidad de los órganos. Criterios de selección del donante, bueno, tiene que cumplir algunos criterios como estado de salud del donante, hay que ver qué salud tenía antes de la muerte cerebral, ¿no? La causa de la muerte, o sea, los órganos en cuanto al estado de salud del donante tienen que estar correctos, tienen que estar adecuados, con un funcionamiento adecuado y sanos para ser trasplantados a otra persona. Si la persona ya estaba sufriendo una enfermedad de base o alguna enfermedad de larga data, como un tumor, cáncer, o bueno, cualquier otra enfermedad, habría que evaluar si realmente va a ser factible la posibilidad de donar estos órganos o no. Bien, ver el tema de la causa de muerte, la edad del donante, compatibilidad con el receptor y la viabilidad de los órganos. Estado de salud del donante.
bueno, es un factor fundamental en la selección de órganos para el trasplante. Se busca asegurar que el órgano a trasplantar sea sano, que funcione adecuadamente y que no tenga enfermedades que puedan afectar a futuro al receptor. Enfermedades crónicas, ¿no? Infectocontagiosas, por ejemplo. Perdón. Causa de muerte. La causa de la muerte que permite la donación de órganos es la muerte cerebral, también conocida como muerte encefálica. La muerte cerebral es la pérdida irreversible de todas las funciones del cerebro, incluyendo el tronco encefálico, que controla las funciones vitales como la respiración y el ritmo cardíaco. Ya igual algo de eso habíamos dicho, ¿no? Mantenimiento del donante de órganos. Los objetivos básicos del mantenimiento son conseguir la estabilidad hemodinámica con una oxigenación adecuada y corregir todos los problemas que pudieran comprometer la viabilidad de los órganos. Ahí estaríamos hablando de hipotermia, diabetes, arritmia y diferentes alteraciones electrolíticas que podrían, o sea, la diabetes, la hipotermia, las arritmias y las alteraciones hidroelectrolíticas podrían afectar a los órganos, lo que haría inviable la posibilidad de ser trasplantados. Por eso es un paciente, o sea, la persona con muerte cerebral tiene que tener cuidados especiales, específicos, para mantener las funciones de los órganos y que estos no se echen a perder, para que sea viable la posibilidad de ser trasplantados a un receptor. Parámetros clínicos, presión arterial que debe tener esta persona con muerte cerebral, ¿no? Presión arterial sistólica mayor o igual a 100 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto, presión venosa central entre 10 y 12 centímetros de agua, presión capilar pulmonar de 8 a 14 milímetros de mercurio, diuresis mayor a 1 mililitro kilogramo hora en adultos, temperatura mayor a 35 grados, hematocrito mayor o igual a 35%, gasometría arterial con un pH de 7,35 a 7,45. Presión arterial de oxígeno mayor o igual a 100 milímetros de mercurio, presión de dióxido de carbono entre 35 y 45. Fíjense en que hay valores que uno dice, bueno, 35 es bajo, podríamos decir hipotermia, pero en este caso no afectaría tanto a la funcionalidad de los órganos. Si bien algunos valores podrían llegar a afectar en alguna medida, tengamos en cuenta que al tener muerte cerebral o muerte encefálica, también llamada, es muy difícil mantener estos valores en los límites que estamos hablando. Es muy difícil porque las funciones cerebrales no están acorde a las necesidades del mantenimiento de la vida o viabilidad, mejor dicho, de los órganos. Mantenimiento de la perfusión tisular. Para conseguir la correcta perfusión tisular es recomendable mantener la presión sistólica entre 90 y 100 milímetros de mercurio. Habíamos dicho hasta 100 milímetros de mercurio, ¿no? En un donante previamente sano, estas cifras son suficientes para mantener la correcta perfusión de los tejidos. Evitar que la presión venosa central sea inferior a 1,15 centímetros de agua. Y conseguir una diuresis superior a 0,5 mililitros kilogramo hora. Habíamos dicho en el cuadro anterior, 1 mililitro kilogramo hora. Bien, mantenimiento de la oxigenación tisular. El otro era la perfusión, esta es la oxigenación. En terapia intensiva, el mantenimiento de la oxigenación tisular se centra en asegurar un adecuado transporte de oxígeno a los tejidos, mediante la monitorización de la saturación de oxígeno en sangre y la presión parcial de oxígeno en sangre arterial. Ahí ya determinamos que necesitamos un catéter arterial para hacer una medición constante de la presión arterial de oxígeno. Además, se debe evaluar también la relación entre el consumo de oxígeno y el transporte de oxígeno para detectar posibles déficits de oxígeno, de oxigenación tisular. Mantenimiento de la oxigenación tisular. La asistencia respiratoria mecánica juega un papel fundamental en el mantenimiento de este tipo de oxigenación, la oxigenación tisular.
Al proporcionar ventilación mecánica, se asegura un adecuado intercambio gaseoso, lo que permite aumentar la presión parcial de oxígeno en sangre y por lo tanto también la saturación de oxígeno. Ahí es la importancia de, ¿no?, la ventilación mecánica. Sin ventilación mecánica, de todos modos, no sería viable el mantenimiento de este tipo de sujetos de atención, por lo menos para mantener los órganos viables hasta ser extraídos y llevados a un donante, a un receptor, perdón. Mantenimiento de la temperatura corporal. La hipotermia es una complicación frecuente en la muerte cerebral que se asocia a la alteración del centro termorregulador. Disminuye el metabolismo de los medicamentos, genera desequilibrios hidroelectrolíticos y de la función renal, desencadena coagulopatías y reduce la liberación de oxígeno. La hipotermia, ¿sí? Tomamos en cuenta todo esto, tiene que ver con la hipotermia. Todo esto que acabo de nombrar. Control de las alteraciones metabólicas. Bueno, las alteraciones electrolíticas se presentan en la mayoría de los donantes como consecuencia de hiperglucemia o de diabetes insípida neurógena. La hiperglucemia aparece en un elevado número de donantes como consecuencia de diferentes factores que predisponen a la hipoglucemia y lo que va a producir las alteraciones metabólicas, como alteraciones hidroelectrolíticas también, ¿sí? Causas de hiperglucemia: reposición de volumen con líquidos que contienen dextrosa, esto va a producir hiperglucemia. La administración de corticoides también, que también va a producir aumento de la glucemia. Prevención y control de las infecciones. Se realizan extracciones diarias de muestra de sangre y de orina. Es fundamental la observancia de normas higiénicas estrictas ante cualquier intervención en el donante. No, esto de la higiene de manos, la utilización de técnica aséptica en el caso de alguna intervención donde tengamos que hacer una punción, invasiva, todo lo que son eh, trabajo en cuanto a invadir el cuerpo del otro, bueno, ahí tenemos que hacer procedimientos estériles o con técnica limpia, en el caso, dependiendo de el procedimiento que se deba realizar. Problemas asociados al trasplante de órganos, puede haber rechazo o puede haber inmunosupresión. ¿Sí? La inmunosupresión, en cuanto al trasplante de órganos, es parte del tratamiento, ¿sí?, de este paciente. Ya del paciente del receptor, no así del donante. Y también el rechazo, que también es parte del receptor, no del donante. Bien, rechazo. El rechazo del trasplante de un órgano presenta diversas manifestaciones clínicas. El rechazo constituye la primera causa de pérdida funcional del injerto, es decir, el injerto deja de funcionar por el rechazo del receptor. Rechazo según el momento de la presentación puede ser hiperagudo, esta es una clasificación, se clasifica en hiperagudo, agudo y crónico. Y la clasificación es según rechazo según el momento de la presentación, cuándo se presenta. Bien, el hiperagudo suele ser debido a una vasculitis aguda secundaria a anticuerpos circulantes que provocan necrosis total del órgano. Generalmente obliga a realizar un retrasplante. Ya ese órgano deja de tener funcionalidad y se tiene que retirar y se esperaría una nueva donación de órganos. Aparece en las primeras 24-48 horas post-trasplante o incluso puede aparecer en el mismo quirófano, por eso es hiperagudo, es casi inmediato prácticamente. Pero bueno, hasta 24-48 horas se consideraría hiperagudo. El rechazo agudo suele presentarse a partir del cuarto día del posoperatorio en forma súbita o insidiosa. Manifestaciones clínicas pueden ser, bueno, disfunción del injerto, fiebre, oliguria, aumento del peso, hipertensión arterial, proteinuria. Y otro tipo de rechazo dentro de la clasificación es el rechazo crónico. Aparece meses después del trasplante, sus manifestaciones clínicas son lentas y a menudo escasas. Puede provocar una disminución progresiva en el tamaño del injerto,
fibrosis, pérdida de células del parénquima, engrosamiento de la pared del órgano y disminución de la luz de sus vasos. Bueno, manifestaciones clínicas del rechazo de órganos, y ahí vamos a ver cada uno de los órganos que se pueden llegar a trasplantar, cuáles son las manifestaciones y cuál podría llegar a ser el tratamiento. Riñón, las manifestaciones pueden ser asintomáticos, en principio, o fiebre con disminución o ausencia de la diuresis, hipertensión arterial, aumento del peso, síntomas gripales, sensibilidad en la zona. Tratamiento, análisis de sangre para valorar el aumento de la urea y la creatinina en sangre, biopsia renal, radiografía. Hígado puede ser asintomático o con presencia de fiebre, síntomas gripales, prurito, ictericia y dolor lumbar o abdominal. El tratamiento, valorar enzimas hepáticas, biopsia hepática, radiografía. Esto también tiene que ver con una cuestión diagnóstica, ¿no? El corazón puede ser asintomático o fiebre. Ya el hecho de que aparezca fiebre es signo característico del rechazo de un órgano. Bien, asintomático fiebre, dijimos, debilidad o malestar, síntomas de insuficiencia cardíaca, hipotensión arterial, edema periférico, arritmias cardíacas. Parte del tratamiento diagnóstico, más que nada, biopsia endomiocárdica y ecocardiograma. Finalmente, bueno, tenemos, en cuanto a las manifestaciones clínicas del rechazo de órganos, por un lado pulmón, manifestaciones, asintomático o puede haber fiebre, malestar, disnea, tos no productiva, tratamiento, radiografía de tórax, cultivos de esputo, control de saturación de oxígeno y gasometría arterial, pruebas de función pulmonar. Ya se habrán dado cuenta que todo lo que es tratamiento, en realidad estamos hablando de tratamiento diagnóstico, en principio, más que nada diagnóstico. El páncreas, asintomático, puede haber fiebre, elevación de la glucosa en sangre, que es un signo tardío, sensibilidad sobre la zona del injerto. Tratamiento, comprobar valores de laboratorio, detectar disminución de la amilasa en orina, que puede ser inferior a 100 unidades por litro, comprobar que las concentraciones de glucemia son elevadas, en caso de rechazo del páncreas, ¿no? Bien, inmunosupresión. La inmunosupresión es parte del tratamiento para que el órgano no sea rechazado por el huésped receptor, ¿sí? Bien, la inmunosupresión tiene como finalidad suprimir la respuesta inmunitaria contra el órgano trasplantado, sin que ello ponga una supresión inaceptable contra microorganismos y tumores. Además, los fármacos inmunosupresores deben ser capaces de revertir la respuesta inmunológica del rechazo. Función básica, evitarían que se produzca el rechazo. Y bueno, acá más que nada nombrando algunos fármacos inmunosupresores como la ciclosporina, prednisona y tacrolimus. Eh, Hasta acá terminamos la clase de hoy. Muchas gracias. Un segundito. Terminamos, ¿sí? Bueno, hasta acá la clase de hoy, que es la clase 1 de la unidad 5. Ya estamos en la recta final del curso, no falta mucho, pero faltan. Programadas hay 2 clases más, porque la cuarta clase podíamos llegar a ver como un repaso, como algún tema que quede colgado, pero bueno, si vemos que no queda ningún tema colgado, podríamos ir dándole final este sábado que viene, no, el otro sábado, finalizando. De ahí en más contaríamos 2 semanas para poner una fecha de examen final. La propuesta que la hice también en el curso de pediatría, si alguno está ya lo había escuchado, hasta ahora no tuve respuesta, pero bueno, por lo pronto es a distancia, o sea, con un examen como los que venimos haciendo, y se los autocorrige Classroom, yo ya voy a dar obviamente la respuesta para que me lo corrija. Tienen que tratar de sacarle foto o captura de pantalla a esa nota final, si bien a mí me llega, pero por las dudas, ustedes le sacan la foto, captura de pantalla, lo que puedan hacer, ¿sí?
Guárdenla, después si en algún momento la necesito se las pido. En principio no, pero por las dudas lo hacen. Y bueno, nada, esa es una idea de examen. La otra es como doble propuesta, una propuesta que rindan ese examen a través de Classroom, la otra propuesta, tengo un lugar donde podemos encontrarnos, que es un local en mi misma casa, donde podemos montar unas mesas, les daría el examen escrito, se los entregaría, lo hacen, lo corrigen en el momento, terminamos, hacemos una mini colación, muchas gracias por todo, y bueno, nos despedimos, y después sí, a partir del examen aprobado, empezamos la tramitación de la certificación, ¿sí? Que después vamos viendo cómo se hace, yo ya más o menos fui hablando, en principio son datos de ustedes que yo ya los tengo, y después obviamente tienen que pagar el certificado, saben que el certificado se pagaba aparte, ¿sí? Igual cualquier duda, me van escribiendo también por los temas que estamos viendo y los exámenes que van haciendo. La mayoría no han hecho los exámenes, no son muy pocos los que han ido haciendo los exámenes parciales. Tengan en cuenta, no era obligatorio los exámenes parciales, no eran eliminatorios tampoco, pero sí les va a servir como medio de estudiar. Al hacer los exámenes parciales están estudiando los distintos temas, como para ir preparándonos para el examen final integral. Sin más que decir, me despido. Nos encontramos el próximo sábado. Muchas gracias y buen fin de semana.